Opción de poder para Estados Unidos, fugitiva para el régimen. La batalla por María Corina. El terror de la dictadura, excarcelaciones, paz para el gobierno e infierno para las víctimas. Trump-Petro, del choque verbal al cara a cara clave en Washington el 3 de febrero. Amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 15 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Entre la caída de Nicolás Maduro, el respaldo directo de Washington y la detención de un filtrador del Pentágono, el congresista Mario Díaz Balart dijo que la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no solo goza de apoyo popular dentro de Venezuela, sino que será la próxima presidenta electa, consolidando una apuesta estratégica de Washington en medio de una turbulenta transición regional. Génesis Pérez con la información. Mario Díaz Balart no solo pronuncia una frase, traza una estrategia. La afirmación del congresista republicano de que la Premio Nobel de Paz María Corina Machado será la próxima presidenta de Venezuela va más allá de la retórica habitual. Es un indicio del renovado marco estratégico que Washington parece estar consolidando tras la captura de Nicolás Maduro. Reuniones personales con el presidente de los Estados Unidos no es algo que ocurre todos los días. Así que eso demuestra el respeto que se le tiene a María Corina Machado. Y obviamente en el Congreso hay también mucho respeto hacia ella. Desde la Casa Blanca, la portavoz Caroline Leavitt describió a Machado como una voz extraordinaria y valiente, destacando el valor que la administración estadounidense otorga al perfil de la líder opositora en el imaginario de la transición democrática. Is really a remarkable and brave voice for many of the people of Venezuela. So the president looks forward to obviously talking to her about the realities on the ground in the country and what is taking place. El respaldo explícito de Díaz Balart a la operación que resultó en la detención de Maduro y Cilia Flores y su defensa de la actuación de Estados Unidos reavivan temores sobre injerencia externa en América Latina. Críticos dentro del propio Congreso estadounidense, especialmente entre demócratas, han cuestionado la forma de la actuación y la ausencia de un mandato explícito del legislativo. Esa tensión entre seguridad y transparencia se intensifica con hechos recientes: el arresto de un contratista del Pentágono acusado de filtrar información sensible sobre operaciones en Venezuela y los allanamientos en el domicilio de una periodista vinculada al caso, medidas calificadas por defensores de la libertad de prensa como altamente inusuales. And that's what we're looking into now. But the guy from the IT department is in jail. President Trump has made it very clear. You will not jeopardize the men and women in our military and you will not leak classified information. Las autoridades han advertido que dichas filtraciones no solo comprometen las operaciones en Venezuela, sino que ponen en riesgo las fuerzas en el terreno y socavan la estrategia política que desde Washington se impulsa para reconfigurar el destino político de Venezuela. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. El vacío de Maduro dejó dos caminos sobre la mesa: la continuidad reformada o el cambio absoluto. ¿A quién confiarías hoy la transición de Venezuela? ¿Delcy o María Corina? Machado, porque ella es la que ha luchado por Venezuela. María Corina Machado. La respuesta está más clara que agua de manantial. Nueva administración con María Corina, sin alacranes a su alrededor. Confío en María Corina Machado. Ella es la esperanza de todos los venezolanos. Diosdado Cabello acusa a María Corina Machado de ser fugitiva del régimen y Tarek William Saab asegura que el derecho internacional fue violentado con el caso Venezuela, recordando que la Nobel de la Paz estuvo en clandestinidad hasta diciembre de 2025 y que ahora Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York. Lo más visible en este capítulo de la historia nacional es que la ironía está intrínsecamente relacionada. Catherine García nos da los detalles. La transición venezolana se narra hoy desde la ironía.
Por un lado, el chavismo busca instalar la imagen de María Corina Machado, quien estuvo más de un año en clandestinidad en Venezuela y ahora es Premio Nobel de la Paz 2025, como fugitiva de la justicia, según Diosdado Cabello. Hay las acusaciones que hicieron. ¿Quién hizo esas acusaciones? Han salido por allí notas de prensa donde parte de las acusaciones que hace esta fugitiva de la justicia venezolana, María Corina Machado, sirvieron para la invasión. Por otro lado, el fiscal Tarek William Saab denuncia que la operación del 3 de enero dejó más de un centenar de inocentes muertos, calificando la captura de Nicolás Maduro como una violación al derecho internacional, apelando al terreno humanitario, pese a que el propio Nicolás Maduro es señalado por crímenes de lesa humanidad. Si el cartel de los soles no existe, y esa fue la excusa jurídica para realizar toda esta operación, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez Alvin Hellerstein? ¿Cuáles son? Lo primero que tiene que hacer el juez, si me permite, Alvin Hellerstein, es liberar de manera incondicional, sin ningún tipo de dudas, al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y su esposa. En ambos casos, los voceros del régimen aseguran que el cártel de los soles no existe, escudándose en que Estados Unidos eliminó la acusación del líder de la organización al propio Maduro. Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha desestimado la declaración de la supuesta organización como terrorista y mantiene señalamientos contra el líder del chavismo por un sistema de clientelismo y tráfico de drogas. Mientras, la líder de la oposición fue recibida por el presidente Donald Trump en Washington este jueves. Mientras el gobierno chavista presenta la excarcelación de detenidos como un mecanismo de paz, testimonios de expresos y antecedentes como la masacre de El Junquito reavivan las denuncias sobre prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. La información la maneja Juliana Palmar. El fiscal general Tarek William Saab informó que entre el 24 y el 31 de diciembre del 2025 se realizaron 150 revisiones de medidas de libertad, incluyendo casos vinculados a conspiración. Esto, según el gobierno, como un gesto de paz. Mientras, Foro Penal confirma 84 excarcelaciones, 67 hombres y 17 mujeres. En base a eso, ese espíritu de reconciliación. Y ahora, a raíz de la voluntad diplomática que continúa ese legado del presidente Nicolás Maduro y anteriormente el presidente Hugo Chávez, la doctora Delcy Rodríguez ha tenido ese espíritu absoluto para darle continuidad a una política de Estado. Pero esta narrativa oficial contrasta con hechos del pasado reciente. Este 15 de enero se cumplen 8 años de la masacre del Junquito, cuando fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron una operación que terminó con la muerte de 10 personas, entre ellas el ex inspector del CICPC, Oscar Pérez, y varios de sus acompañantes. Organismos nacionales e internacionales denunciaron entonces un uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, en uno de los episodios más graves de la represión estatal en Venezuela. Venezuela no quiere que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. A esa lista de denuncias se suman los relatos de quienes sobrevivieron a las cárceles venezolanas. Jacob Harari, ciudadano argentino-israelí, liberado recientemente, aseguró haber salido del infierno tras su detención en el Rodeo 1. Denunció maltratos, vejámenes y el uso de medicación psiquiátrica sin justificación médica, mientras su compañero de celda intentaba suicidarse. Testimonios que ponen en duda que las excarcelaciones representen justicia o paz para las víctimas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. España emerge como lugar central donde se puede discutir la transición venezolana. Edmundo González sostiene reuniones estratégicas en Madrid, mientras el gobierno español insiste en una línea coherente para abordar el caso Venezuela. Un movimiento diplomático que contrasta con las decisiones que se toman en Estados Unidos y coloca a Europa como factor fundamental de la transición que pide Venezuela. Quique Frías tiene el informe.
Mientras Estados Unidos mantiene su rol dominante en la agenda venezolana, España emerge con un papel cada vez más activo en la articulación de una salida política. El líder opositor Edmundo González lleva adelante una serie de reuniones estratégicas en Madrid para consolidar apoyos, coordinar posiciones y convertir a España en un eje diplomático de la transición venezolana. He reiterado a Edmundo González mi apoyo para la transición democrática que reclaman los venezolanos, con él como presidente electo. El gobierno español argumenta que se necesita mucha diplomacia y coherencia para abordar la crisis venezolana, en un momento cuando soplan vientos de transición tras la caída de Nicolás Maduro. Que reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas. La única salida viable, hoy como siempre, debe ser venezolana, dialogada, pacífica y democrática. La postura oficialista es insuficiente dentro del debate político interno español. Sectores opositores cuestionan que el gobierno critique la extracción de Maduro en suelo venezolano. Comprendo su profunda incomodidad ante la intervención americana, porque fíjese, Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia. Ustedes extrajeron al presidente legítimo. La suya fue una extracción contra la democracia, contra las urnas, contra Venezuela y contra España. Y lo peor, disfrazada de operación humanitaria. En un momento clave para Venezuela, la transición política que abra las puertas de una verdadera recuperación no solo está en el eje Washington-Miraflores. En Madrid está una carta diplomática que puede ser trascendental para los objetivos democráticos. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Mientras Washington habla de oportunidades y beneficios económicos, el petróleo venezolano solo sale bajo vigilancia y con incautaciones en marcha. Las refinerías de Estados Unidos celebran, pero el control se endurece. María José Prado tiene los detalles. Se prometen ganancias, estabilidad y combustible más barato, pero las incautaciones continúan. Mientras el gobierno de Donald Trump avanza en el control del petróleo venezolano, los principales beneficiados no son las empresas que producen crudo, sino las refinerías de Estados Unidos. Valero Energy y Marathon Petroleum, con plantas diseñadas para procesar el petróleo pesado venezolano, se perfilan como ganadoras de un suministro más barato y cercano, sin asumir riesgos operativos en Venezuela. El mercado ya reaccionó, las acciones del sector refinador suben con fuerza ante la expectativa de mayores márgenes. Es importante saber que toda esta iniciativa de la incautación de embarcaciones dentro del Mar Caribe es aquellas embarcaciones que están sancionadas de previo con algunos negocios ilícitos que puede tener Venezuela o el gobierno venezolano con tintes geopolíticos que pueden involucrar a Irán, pueden involucrar a Rusia, pueden involucrar a Cuba, incluso utilizando banderas para distraer la atención, pero justamente estas embarcaciones están sancionadas. Esto no debería traer ningún tipo de problema para el resto del comercio petrolero que tiene Venezuela, porque justamente ese petróleo ni siquiera está siendo facturado. Pero el flujo no es libre. Fuerzas de Estados Unidos incautaron el buque petrolero Verónica en aguas internacionales del Mar Caribe. El Comando Sur aseguró que la embarcación tenía vínculos con Venezuela y operaba desafiando una cuarentena impuesta a barcos sancionados. Así, mientras se anuncian oportunidades económicas, el mensaje es claro: hay negocio, pero bajo control total. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: la cumbre Gustavo Petro-Donald Trump en Estados Unidos ya tiene fecha. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, en un encuentro que fue acordado tras conversaciones recientes y en medio de una desescalada de las tensiones diplomáticas entre ambos países, sobre todo por el narcotráfico, después de meses de enfrentamientos verbales y acciones que tensaron la relación bilateral.
Francia, Suecia, Gran Bretaña, Alemania y Noruega envían tropas a Groenlandia ante amenazas de Trump. Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Gran Bretaña anunciaron el envío de tropas a Groenlandia como parte de una misión militar europea de apoyo a Dinamarca en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionar ese territorio autónomo por razones de seguridad nacional. Francia confirmó el despliegue de efectivos y medios terrestres, aéreos y marítimos, mientras Copenhague impulsa un grupo de trabajo para reforzar la seguridad en el Ártico, en un contexto de creciente tensión geopolítica y advertencias europeas en defensa de la soberanía territorial. Llegan a Cuba los restos de los 32 militares muertos en los ataques de Estados Unidos en Venezuela. Los restos de 32 militares cubanos muertos durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro llegaron este jueves a La Habana, donde fueron recibidos con honores por el presidente Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y altas autoridades en el inicio de 2 jornadas de actos oficiales y denuncias contra Washington. El gobierno cubano, aliado del chavismo, acusó a Estados Unidos de agresión y anunció movilizaciones populares, mientras Trump advirtió que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero venezolano al acusarla de brindar servicios de seguridad al entorno de Maduro. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.